Hija mía, la doctrina que te doy es mandarte y convidarte para que con íntimos suspiros y gemidos de tu alma y con lágrimas de sangre, si puedes alcanzarlas, llores amargamente la diferencia que tiene la Iglesia Santa en el estado presente del que tuvo en sus principios. Cómo se ha oscurecido el oro purísimo de la santidad y se ha mudado el color sano, perdiendo aquella antigua hermosura en que la fundaron los apóstoles y buscando otros afeites y colores peregrinos y engañosos para encubrir la fealdad y confusión de los vicios que tan infelizmente la tienen oscurecida y llena de formidable horror. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Bienvenidos al canal El Oratorio, un lugar de retiro espiritual. Aquí en este canal nos encanta tocar temas de la espiritualidad y la mística de los santos católicos y escapar un poco de lo ocupado que hay en nuestras vidas y meditar y pararnos y contemplar la hermosura de la fe católica. Hoy vamos a tocar un tema triste. A veces tocamos temas muy hermosos, pero también no podemos solamente fijarnos en lo bonito, aunque nos guste, nos encanta. También es bueno meditar en el lado triste y lo que se tiene que hacer. Voy a leer del libro Mística Ciudad de Dios, como las personas que siguen nuestro canal saben que es un libro que me encanta. Voy a leer, para los que tienen el libro, del libro 7, capítulo 13, la parte al final que dice doctrina que me dio la Reina de los Ángeles. Lo que vamos a leer son las mismas palabras de Nuestra Señora. No son palabras de cualquier persona, son palabras muy importantes. Y el tema es cómo ella ve nuestros tiempos. Y yo digo nuestros tiempos, pero este libro fue escrito hace 400 años. Y yo creo que la situación es aún peor de lo que era antes, hace 400 años. Pero no solamente voy a hablar de lo triste, también vamos a meditar en una nota de esperanza, lo que nosotros podemos hacer. Pero es importante meditar en lo que Nuestra Señora nos diga que debemos meditar. Y antes de empezar leyendo esa parte del libro, nada más quería mencionar que la monja que escribió este libro se llama Venerable María de Ágreda. Es un libro aprobado, ella es una venerable, entonces no estoy leyendo de un libro que no es aprobado. Y vamos a empezar con la lectura. La misericordia mira a las miserias y estas hoy son sin medida. El clamor de las ovejas de Cristo llega a lo sumo que puede. Los prelados, sacerdotes y ministros nunca llegaron a tanto número,
Pues si todo esto es así, ¿a quién se ha de atribuir la perdición de tantas almas y la ruina del pueblo cristiano? Y que hoy no solo no vengan los infieles a la Santa Iglesia, sino la tengan tan afligida y llena de tristeza, que los prelados y ministros no resplandezcan ni Cristo en ellos, como en los pasados siglos y la primitiva Iglesia. Oh hija mía, ¿para qué mueves tu llanto sobre esta perdición? Te convido. Considera las piedras del santuario derramadas en las plazas de las ciudades. Atiende como los sacerdotes del Señor se han hecho semejantes al pueblo, cuando debían hacer al pueblo santo y semejante a sí mismos. La dignidad sacerdotal y sus vestiduras ricas y preciosas de las virtudes están manchadas con el contagio de los mundanos. Los ungidos del Señor y consagrados para solo su trato y culto se han degradado de su nobleza. Perdieron su decoro por abatirse a las acciones viles, indignas de su levantada excelencia entre los hombres. Afectan la vanidad, siguen la codicia y avaricia, sirven al interés, aman al dinero, ponen su esperanza en los tesoros del oro y de la plata, sujétanse a la lisonja y obsequio de los mundanos y poderosos, y, lo que más es, a la bajeza de las mismas mujeres, y tal vez se hacen participantes de las juntas y consejos de maldad. Apenas hay oveja del rebaño de Cristo que conozca en ellos la voz de su pastor, ni haya el alimento y pasto saludable de la virtud y santidad, de que debían ser maestros. Piden el pan los párvulos, y no hay quien se les distribuya. Y cuando se hace por el interés, o por solo cumplimiento, si la mano está leprosa, ¿cómo dará saludable alimento al necesitado y enfermo? Y cómo el soberano médico fiará de ella la medicina en que consiste la vida. Y si los que han de ser intercesores y medianeros se hallan reos de mayores culpas, ¿cómo alcanzarán misericordia para los culpables con otras menores o semejantes? Estas son las causas por que los prelados y sacerdotes de estos tiempos no hacen las maravillas que hicieron los apóstoles y discípulos de la primitiva iglesia, y los demás que imitaron su vida con ardiente celo de la honra del Señor y conversión de las almas. Por esto no se logran los tesoros de la muerte y sangre de Cristo que dejó en la iglesia, así en sus sacerdotes y ministros, como en los demás mortales, porque si ellos mismos los desprecian y olvidan para aprovecharlos en sí, ¿cómo los repartirán a los demás hijos de esta familia? Por eso no se convierten ahora, como entonces, los infieles al conocimiento de la verdadera fe, aunque viven en la vista de los príncipes eclesiásticos, ministros y predicadores del Evangelio.
Enriquecida está la iglesia ahora más que nunca de bienes temporales, de rentas y posesiones. Llena está de hombres doctos con ciencia adquirida, de grandes prelacias y dignidades abundantes. Y como todos estos beneficios se deben a la sangre de Cristo, todo se debía convertir en su obsequio y servicio, empleándose en convertir las almas y sustentarle sus pobres y el sagrado culto y veneración de su santo nombre. Si esto se hace así ahora, díganlo los cautivos que se redimen con las rentas de las iglesias, los infieles que se convierten, las herejías que se extirpan. ¿Y qué tanto es lo que en esto se emplea de los tesoros eclesiásticos? Y también lo dirán los palacios que con ellos se han fabricado, los mayorazgos que se han fundado, las torres de viento que se han levantado, y, lo que es más lamentable, los empleos profanos y torpísimos, en que muchos los consumen, deshonrando al sumo sacerdote Cristo, y viviendo tan lejos y distantes de su imitación y de los apóstoles a que sucedieron. ¿Cómo viven alejados del mismo Señor los hombres más profanos de Y si la predicación de los ministros de la divina palabra está muerta y sin virtud para vivificar a los oyentes, no tienen la culpa la verdad y la doctrina de las sagradas escrituras, pero tiénela el mal uso de ella, por la torcida intención de los ministros. Truecan el fin de la gloria de Cristo en su propia honra y estimación vana, el bien espiritual en el bajo interés del estipendio. Y como se consigan estas dos cosas, no cuidan de otro fruto de la predicación. Y para esto quitan a la doctrina sana y santa, la sinceridad y pureza, y aún tal vez la verdad, con que la escribieron los autores sagrados, y la explicaron los doctores santos. Redúcenla a sutilezas de ingenio propio, que causan más admiración y gusto que provecho de los oyentes. ¿Y cómo llega tan adulterada a los oídos de los pecadores? Reconócenla por doctrina del ingenio del predicador, más que la de la caridad de Cristo. Y eso no lleva virtud ni eficacia para penetrar los corazones, aunque lleva artificio para deleitar las orejas. En castigo de estas vanidades y abusiones y de otras que no ignora el mundo, no te admires, carísima, que la justicia divina haya desamparado tanto a los prelados, ministros y predicadores de su palabra, y que la Iglesia católica tenga ahora tan abatido estado, habiéndole tenido tan alto en sus principios. Y si algunos de los sacerdotes y ministros no están comprendidos en estos vicios tan lamentables, esto debe más la Iglesia a mi Hijo Santísimo, en tiempo que tan ofendido y desobligado se halla de todos. Y con estos buenos es liberalísimo, pero son muy contados, como lo testifica la ruina del pueblo cristiano y el desprecio a que han llegado los sacerdotes y predicadores del Evangelio.
Porque si fueran muchos los perfectos y celadores de las almas, sin duda se reformarán y enmendarán los pecadores. Se convirtieron muchos infieles, y todos miraron y oyeron con veneración y temor santo a los predicadores, sacerdotes y prelados, y los respetaron por su dignidad y santidad, y no por la autoridad y fausto con que granjean esta reverencia, que más se ha de llamar aplauso mundano y sin provecho. Y no te encojas, ni acobardes por haber escrito todo esto, que ellos mismos saben es verdad. Y tú no lo escribes por tu voluntad, sino por mi obediencia, para que lo llores y convides al cielo y a la tierra que te ayuden en este llanto, porque hay pocos que le tengan. Y esta es la mayor injuria que recibe el Señor de todos los hijos de su iglesia. Y este es el final del capítulo. Y son palabras que cuando lo leí por primera vez, yo estaba de hecho en la iglesia, estaba orando. Estaba llorando mucho a meditar en esa gran tristeza que estamos pasando. Y eso fue escrito, como dije, hace 400 años. Imagina cómo Nuestra Señora se siente ahora en la condición donde nos encontramos. Eso fue después de la Reforma protestante. Pero estamos en una condición mucho peor. Pero también ella nos da una orden que debemos de llorar. Debemos de anhelar regresar a los tiempos de los apóstoles y los primeros cristianos, los primeros siglos, cuando eran imitadores de Cristo. Sufrían mucho, martirios, pero su amor era muy ferviente. Si lees todo el capítulo, habla de eso. Habla de la guerra que el demonio hace contra los apóstoles, pero el fervor y la santidad que tenían los apóstoles, y por eso pudieron obrar milagros grandes. Por eso hubo muchas conversiones, porque la gente vio su ejemplo de santidad. La santidad atrae. Pero como dijo nuestra madre en ese mensaje a María de Ágreda, que en sus tiempos hablaban palabras bonitas, pero no tenía sustancia, no tenía la verdad. Eran puras palabras sin sustancia. Pero sí hay una solución, y eso lo podemos ver en el principio de esa parte del consejo que nos da nuestra madre. Ella dice: si las criaturas no le impidieron a Dios y dejaron obrar con su eficacia, a todas las almas inundará y llenará de la participación de su ser divino y atributos, levantará del polvo a los caídos, enriqueciera a los pobres hijos de Adán, y de sus miserias los elevará y asentará con los príncipes de su gloria. Entonces, Dios es el mismo Dios. Él quiere que nosotros respondamos a la gracia que recibimos. Cuando vamos a misa, preparamos nuestros corazones. Y como va creciendo la santidad en el mundo, va creciendo las conversiones también. Y la santidad en el mundo crece, no de repente todos al mismo tiempo.
pero una persona por persona, nos convertimos y luego nuestros familiares, nuestros amigos y así. ¿Por qué? Aún la gente más dura puede ser atraído por la santidad. Sigo. El agrado y servicio que le hacen al sumo bien a aquellas almas que con ardiente celo de su gloria de Dios y con su trabajo y solicitud ayudan a quitar de otras almas este óbice en que con sus culpas han puesto para que no las justifique el Señor y las comunique tantos bienes como de su bondad inmensa pueden participar y el Altísimo desea obrar en ellas. La complacencia que recibe su majestad en que le ayuden en esta obra no se puede conocer en la vida mortal. ¿Amas a Dios? ¿Quieres complacerle a Dios? La manera que puedes hacer eso es cuando Dios te da gracia, no resistir esa gracia. Lo menos que resistes la gracia que Dios te da, lo más que crezcas en santidad. Eso es unión con la divina voluntad. La segunda cosa que debes ponderar es la grandeza y abundancia de los dones y favores que comunicará el poder infinito a las almas que no le ponen impedimento a su liberalísima bondad. Y eso es en el mismo mensaje de nuestra Madre. Ella habla de la tristeza, y es una tristeza profunda, de la condición de la iglesia y gente sin pastor, pero nos da un remedio. ¿Y qué es este remedio? Completa unión con la divina voluntad de Dios, no impedir la gracia. ¿Y qué quiere decir eso? La gracia recibes por los sacramentos y también a veces recibes momentos especiales, gracia actual. Y es esa gracia que recibes te impulsa a tomar decisiones. Y muchas veces son cosas pequeñas, no son grandes obras. Muchas veces son, hoy debes de ayunar. O debes de pasar 15 minutos en oración. Tienes ese sentir que debes de hacer esa cosa. Pero en lugar de responder a esa gracia, lo rechazamos. Porque es incómodo o no tenemos tiempo o requiere esfuerzo extra para responder a ese impulso que tenemos en nuestro corazón. En quien resplandeció más su bondad y omnipotencia fue en los apóstoles y discípulos, porque en ellos no hubo impedimento ni óbice para la voluntad entera y santa, y fueron verdaderos instrumentos y ejecutores del amor divino, imitadores y sucesores de Cristo, y seguidores de su verdad. ¿Cómo? Otra vez, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Respondiendo a la gracia, como los apóstoles, imitando a Cristo. Cristo vivió una vida con mucha humildad, mucho sacrificio, mucha incomodidad, mucha mortificación. Esta piedad inmensa, la misma es ahora que en la iglesia primitiva, porque es el mismo Dios. La inclinación del sumo bien a enriquecer las almas no se ha mudado, ni esto es posible. Su liberal dignación no se ha disminuido. El amor a su iglesia siempre está en su punto.
Jesús no ama menos a su iglesia ahora. Todavía podemos tener la misma santidad que los primeros discípulos. Entonces, quería compartir este capítulo con ustedes, porque a mí me tocó profundamente. Como dice nuestra madre, sí debemos de llorar con lágrimas la tristeza de la situación, de la pérdida de fe en la iglesia, que ya no hay milagros como en tiempos de los primeros cristianos, pero que no todo está perdido. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo Dios. Jesús es el esposo de la iglesia. Él ama la iglesia de hoy en día igual que la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Entonces, les animo a tratar de, cuando sientes ese impulso en tu corazón de hacer algo, tal vez algo extra que no haces normalmente, que lo seguimos y tratamos de vivir en nuestra vida cotidiana en la presencia de Dios, nuestra mente en oración, que hagamos sacrificios por la iglesia. Les mando un fuerte abrazo y siempre estar en nuestras oraciones, y como pido siempre que ustedes rezan por nosotros, por mí y por mi familia, y les quiero mucho en el amor de Cristo. Adiós.